Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde en Casa Santa Marta, el Papa Francisco nos dice que también existe la pandemia del hambre. A noviembre. En su misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó otras pandemias como el hambre y la guerra. Que Dio fermi questa tragedia, che fermi questa pandemia, che Dio abbia pietà di noi e che anche fermi le altre pandemie tanto brutte, quella della fame, quella della guerra, quella dei bambini senza educazione. E questo lo chiediamo come fratelli, tutti insieme. Che Dio benedica tutti noi e abbia pietà di noi. Dijo que en los primeros 4 meses de este año, 3.700.000 personas murieron de hambre, una tragedia que el coronavirus ha hecho más difícil de combatir. El Papa Francisco nos recuerda que hoy fue el día de oración y ayuno por el fin de la pandemia. Antes de la misa en Casa Santa Marta, el Papa recordó la invitación que el Alto Comité para la Fraternidad Humana invita a todas las religiones a vivir este 14 de mayo como un día de oración, ayuno y de buenas obras para pedir a Dios el fin de la pandemia. Tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. E per questo uomini e donne di ogni confessione religiosa oggi ci uniamo nella preghiera e nella penitenza per chiedere la grazia della guarigione di questa pandemia. El Alto Comité para la Fraternidad Humana se formó después de que el Papa y el principal referente de los musulmanes sunitas firmaran una declaración conjunta en Abu Dhabi en febrero de 2019. El texto propone a las personas de buena voluntad que unan sus esfuerzos para promover la paz. Todas las religiones se unen en Málaga para pedir por el fin de la pandemia. Pido a Dios por el fin de esta pandemia. Rezo por el fin de la pandemia. Yo pido a Dios por el fin de esta pandemia. Yo rezo por el fin de la pandemia. Rakas taivaan Isä, me rukoilemme, että tämä koronaviruspandemia voisi loppua mahdollisimman pian. Yo rezo por el fin de la pandemia. I pray to God for an end to the pandemic. I pray to God for an end to this pandemic. And in Welsh and Cymraeg, rwy'n gweithio i'r adroedd am gorffen i'r pandemig hwn. Yo rezo por el fin de la pandemia. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die gegen dieses Virus kämpfen, das uns bedroht. Setze du der Pandemie ein Ende. Amen. Yo también pido a Dios por el fin de la pandemia. Jeg beder dig, Gud, hjælp os. Stands denne pandemi. Jeg ber Gud om en slutt på pandemien. Yo rezo para el fin de la pandemia. Pray to God for an end to the pandemic. 14 de mayo. Acuérdense, este 14 de mayo, todos los creyentes juntos, creyentes de diferentes tradiciones, para orar, ayunar y hacer obras de caridad. Ahora les presentamos el mensaje de nuestro director general, donde nos pide que nos unamos en oración con el Papa Francisco por el fin de la pandemia. Queridos hermanos y hermanas, soy su servidor Jaime Sevilla y en nombre de toda la gran familia de ABA Media Group, quiero invitarles a que nos unamos a nuestro Pastor Universal, el Papa Francisco, en este día que Él ha convocado para que juntos todas las religiones del mundo y las personas de buena humanidad nos unamos en un solo objetivo, en una sola oración y ayuno, pidiendo por el fin de la pandemia. Por eso, ahora quiero que recen conmigo.
desde sus hogares o donde quiera que nos sintonicen, la oración que Jesucristo nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También no podemos dejar de un lado a nuestra Santísima Madre. A la Virgen María también le decimos que interceda por nosotros ante su Hijo y juntos rezamos esta hermosa oración. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gracias por haberse unido a la oración del Santo Padre y a todas las oraciones que han elevado en este día por el fin de la pandemia, las distintas religiones del mundo y todas aquellas personas de buena voluntad. Y a ti, querido hermano, has sido parte también de esta hermosa oración en la cual hemos pedido por el fin de la pandemia del coronavirus. Que así sea. Sé que en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15 de San Juan, seguimos meditando estas hermosas frases de Jesús. Dice: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Hoy el Señor nos invita a que no haya divisiones entre sus discípulos. Todos somos bautizados. El sacerdote, el obispo, el diácono, el laico, todos los que formamos la iglesia, hemos nacido del mismo amor. Hemos sido alcanzados por esa misericordia del Señor. Y por lo tanto, todos deberíamos de poner de nuestro lado para que podamos nosotros permanecer unidos en el amor de Dios. Quitémonos esas inmadureces espirituales. Eso de que este es mi pueblo, que este es mi gente, no. Todos somos hermanos. Todos somos llamados a construir la unidad. Y dice el Señor que si permanecemos en su amor, dice que nuestra alegría será plena. Hoy el mensaje del Evangelio es el mensaje de la alegría. Una alegría que brota de ese amor del Señor por cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos invita a que todos los grupos, movimientos dentro de la iglesia tengamos en cuenta
de que solamente practicando y viviendo en el amor de Dios, seremos capaces de poder ser auténticos discípulos suyos. Ya no habrán divisiones de ningún tipo, sí diferentes carismas, como en la familia, como en algunos grupos, pero a la hora de reunirnos todos como hermanos, debemos de amarnos y debemos de ser conscientes de que el único que es mayor que nosotros es Jesucristo, nuestro Maestro, y que en torno a Él todos somos iguales, todos somos hermanos y todos debemos de apoyarnos para que el reino de Dios se extienda hoy y siempre. Que así sea. ABBA de película. Disfruta con toda la familia de la variedad de películas que ABBA Televisión trae hasta la comodidad de tu hogar. ABBA de película es un momento en el cual nos sumergimos en la vida de una santa o santo, las tradiciones de un pueblo, las situaciones que muchos han pasado en algún momento de la historia, así como también la respuesta que muchos han dado al llamado que Dios les ha hecho en sus vidas. Sintonízanos todos los días aquí en ABBA Televisión. El cardenal Ayuso dice que era necesario que las religiones vivieran juntas. La súplica por el fin de la pandemia. El Papa ha recordado en la audiencia general la jornada de oración, ayuno y obras de caridad dirigida a seguidores de todas las religiones para pedir el fin del coronavirus. La iniciativa se celebrará en todo el mundo el jueves 14 de mayo. Uniamoci come fratelli nel chiedere al Signore di salvare l'umanità dalla pandemia, di illuminare gli scienziati e di guarire i malati. Uno de los organizadores de la jornada es el cardenal Miguel Ángel Ayuso, encargado del Vaticano para el diálogo interreligioso. Era el tiempo ya de decir, es también bonito y necesario que nosotros los católicos, junto con todas las distintas denominaciones cristianas y en comunión con las diferentes tradiciones religiosas, que pudiéramos tener también una jornada de oración, de invocación, de suplicación para que esta pandemia pueda terminar. El cardenal propone a los creyentes que invoquen al Dios que adoran y a quienes no siguen una religión que alimenten el espíritu de solidaridad o unidad entre la humanidad. Entre los organizadores del Alto Comité para la Fraternidad Humana hay cristianos, pero también musulmanes y judíos. Creo que con esta buena intención, no el día 14 más, sino en estos tiempos en los cuales vivimos, de poder hacer algo de bien, buscando el modo personal, individual, empezando quizás por las propias familias, por los propios allegados y extendiendo esto a todas las personas a las cuales nosotros podamos ayudar y servir. La clave de este día es que además de la oración, se viva el ayuno y se practiquen obras de caridad. Según sus organizadores, se han multiplicado las adhesiones en todos los continentes y entre personas de todas las religiones. Por ejemplo, la ha apoyado públicamente Antonio Guterres, secretario general de la ONU. En Bolivia, los pueblos indígenas se sienten abandonados por su gobierno, justo en medio del coronavirus. Algunas de las cosas que han puesto de manifiesto los pueblos, por ejemplo, el pueblo camineño, es pedir mejoras en la situación de salud, en políticas de salud, pero también en políticas de soberanía alimentaria. El pueblo chiquitano está muy preocupado porque sus territorios se encuentran devastados por los incendios del año pasado y también de este año, entonces precisan medidas que aseguren la alimentación de su territorio. También piden al Estado Nacional que por favor forme a todo el personal de salud que se encuentra disperso en los territorios y piden especial atención y cuidado a sus tierras. El pueblo yuki pide efectuar un trabajo de salud en el territorio y pide que el gobierno presente planes adecuados, dado que las personas de este pueblo no pueden desplazarse hacia la ciudad para percibir las ayudas que el gobierno da a través de bonos
o de canastas alimenticias. Por su parte, el pueblo de Limería pide al gobierno nacional que ante todas las medidas que vaya a tomar tenga en cuenta a esos pueblos, que coordine con ellos y tomen decisiones de manera conjunta. Y en lo que respecta a los pueblos que viven aquí en el Beni, la CPMB, que es la organización que los nuclea a todos, pide por favor que se tome precaución absoluta con todas las personas que están ingresando a los territorios para predar los recursos. También pide que pueda haber un acceso real a los bonos y ayudas que da el Estado en sus distintos niveles, dado que la gente de las comunidades no pueden salir hacia las ciudades para recibir estos ingresos de manera de dinero, pero tampoco están llegando a las comunidades las ayudas a través de alimentos. Se han hecho varios pronunciamientos también pidiendo que no entren personas terceras a los territorios para explotar los recursos naturales. Y se denuncia que todas estas políticas que el gobierno ha tomado no tomen en cuenta a los pueblos indígenas. Se ha pedido también dentro del Team 1 que se cuide a todo el territorio. Todos estos pueblos también se han reunido para hacer un pronunciamiento a nivel conjunto este 28 de abril, pidiendo al Estado que por favor tome en cuenta sus necesidades y las características de cada uno de estos pueblos indígenas, que haga materiales que estén en idioma originario para que todos puedan tener acceso a la información. Están pidiendo también que se brinden medios de comunicación adecuados y también que se garantice el servicio de Internet para poder acceder al derecho a la educación. Se pide que se siga cuidando a los territorios indígenas de toda la devastación que producen los terceros que ingresen a ellos y por supuesto que exista plena coordinación. Ojalá que ante las futuras medidas del COVID que se tomen dentro del gobierno nacional se tomen en cuenta estos pueblos y también, como ellos dicen, no solo se atienda la salud integral ante la pandemia del COVID, sino ante enfermedades crónicas que afectan desde siempre a todos los pobladores de este territorio, como son el dengue, la chikungunya y otras enfermedades infecciosas. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El padre Manuel Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos preparó este reportaje desde Lima, Perú. Soy el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima, reportando para la cadena de televisión ABA y también JN19, Televisión Católica del Perú. El presidente ha anunciado que hemos llegado a la cima del contagio y se prevé que ahora lentamente irá descendiendo. Los contagios son muchos. Ayer murieron 100 personas. Un foco de contagio muy fuerte son los mercados. En el mercado principal de Lima, mercado de frutas, el 70% de los empleados, de los trabajadores, están contagiados. Están poniendo medidas especiales. Una buena noticia para los pobres es que desde hoy se comienza a distribuir el bono rural para familias en necesidad, sobre todo extrema, lo equivalente a unos $230, una buena ayuda para subsistir en este tiempo de confinamiento. Todos estamos muy preocupados, todos seguimos orando y todos, sobre todo, haciendo
lo que el Papa nos ha pedido: ayuno, oración y limosna. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, para ABA Televisión y JN19. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión. En Venezuela, el dólar de Estados Unidos se ha convertido en la moneda nacional. Fabiola González, una verdulera venezolana, atiende clientes en plena pandemia en un mercado de Caracas. Como el bolívar sigue devaluándose, los pagos con dólares están a la orden del día, a pesar de la tensión que existe entre el gobierno chavista y el país que emite esa moneda, Estados Unidos. Bueno, en realidad de hace mucho tiempo estamos viviendo una hiperinflación, pero ahorita con el tema de la pandemia se ha intensificado un poco más y a su vez se suma la falta de gasolina que hay en todo el país. Por eso ya se ven precios en la moneda estadounidense. Un kilo de manzana verde cuesta 800,000 bolívares o $4. Son signos del deterioro de la economía tras un breve respiro. Después de más de 1,5% de inflación en 2018, Nicolás Maduro había conseguido mantenerla debajo del 30% en febrero y marzo pasados, pero todo se desvaneció en la cuarentena. Bueno, en cuanto a los precios, pues como no es sorpresa para nadie, suben cada día a una superinflación que estamos presentando en el país, bien sea cualquier rubro, no hay diferencia de rubro. En cuanto a la forma de pago, pues últimamente lo que se ve es divisa, muy pocas personas manejan lo que es el bolívar en nuestro país y ya para nosotros el dólar se convirtió como que en una moneda nacional, por así decirlo. Aunque muchos se las ingenian para conseguir dólares, la hiperinflación golpea fuerte a quienes cobran los salarios y las pensiones pagadas en bolívares por el gobierno. Los economistas aseguran que Venezuela necesita imperiosamente mantener la inflación debajo del 50% si no quiere acelerar el círculo vicioso que comenzó en 2017 y derivó en que 5 millones de personas dejaran el país. Pero la tendencia a la escalada parece incontenible. Tuvimos una aceleración muy importante de los precios. La velocidad a la cual aumentan los precios superó el 50%. Se ha multiplicado por 4 la velocidad de los últimos 2 meses, de febrero a marzo. Si bien frenar los precios parece una tarea aún más difícil de lograr para Maduro en plena pandemia, los venezolanos no se resignan y esperan una solución urgente. Una pareja de salvadoreños nos cuenta que nunca han estado en cuarentena en Taiwán. Ahora es el Día de las Madres, eso es cerca de Taipei 101, el edificio más popular, famoso y más alto de Taiwán. Toda la gente anda en mascarillas, vamos a entrar a la tienda de celulares. Requisito es usar mascarilla adentro y hay toma de temperatura y desinfectar manos antes de entrar. A la señora no la dejan entrar porque no tiene mascarilla. Y vamos.
Estamos en un hospital, solo hay un acceso, la entrada, la salida, y en entrada nos están pidiendo el carnet del seguro, toman la temperatura y con el carnet del seguro sale registrado aquí. Sí, que sale registrado si tenemos alguna salida del país o no. Y ya. Y la gente que tiene síntomas de coronavirus entra por otro lado del hospital, que es el lado de emergencia. Toda la gente tenemos requisito obligatorio de usar mascarilla. Y hay alcohol gel o dispensadores de alcohol en cada parte del hospital, por ejemplo en las entradas de los elevadores, en la entrada del hospital. Y en todas partes. La Universidad Centroamericana de El Salvador dejó el comité por la violación a los derechos humanos de su gobierno. Desde el inicio del comité, que inició sus funciones el 30 de marzo, advertimos una serie de dificultades que hacían difícil cumplir con la misión por la que fue creado. Entre las dificultades que se han visto está, en primer lugar, la transparencia en las transferencias monetarias directas, la entrega de los $300 por familia a 1,5 millones de familias, sumando $400 millones. También vimos necesario la reforma del decreto 608 para poder realizar mejor su función. Tuvimos dificultades también porque no recibimos la información ni se plantearon varias de las funciones que se le asignaban al comité y que en sus reuniones no se tuvieron en cuenta. De esa manera no se podía elaborar el presupuesto extraordinario para el uso de estos $2,000 millones, ni se pudo realizar las tareas de Contraloría Social que la Asamblea le asignaba al comité. Y por último, y esto es algo ya muy particular de la UCA, también hemos decidido separarnos del comité por el irrespeto a la institucionalidad y a los derechos humanos con los que nuestro gobierno está enfrentando esta epidemia. Pero esto ha ocurrido también con otros gastos que el gobierno está realizando a cuenta de estos $2,000 millones, como son la renovación y construcción de la red hospitalaria, la entrega de semillas y abonos, la entrega también de canastas básicas alimenticias que se han realizado sin tener en cuenta al comité. Para nosotros sentimos que el haber presentado una propuesta de reforma al decreto 608 que no había sido acordada en el seno del comité, sino bien diferente, nos pareció una falta de ética, una falta de deslealtad del gobierno con el comité y especialmente con las organizaciones no gubernamentales que formamos parte del mismo. De hecho, fue en ese momento en que la UCA decidió retirarse del comité, ¿verdad? En ese momento, y estoy hablando del 24 de abril, y no como se nos dice, pues que la decisión se tomó hace poco. El gobierno, en la manera en que está enfrentando esta pandemia, está afectando los derechos humanos de la ciudadanía, pero también está
ignorando la institucionalidad democrática de nuestro país y no está atendiendo las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Está, por tanto, irrespetando la institucionalidad de nuestro país. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede encontrar en Roku TV, Amazon Fire, Canal 75 de Guatemala por Multivisión, JN19 Televisión del Perú y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.